Mi hermano menor, David, siempre ha mostrado una profunda aversión hacia mí. Si pensaran que esto se originó en celos, estarían equivocados. Él era el vástago predilecto, no yo. No existía ninguna razón lógica para su envidia. Para dar un poco de contexto, nuestra madre siempre consintió a David, era el niño dorado de la familia. Le preparaba la comida, lavaba su ropa e incluso me pedía que lo ayudara con sus tareas académicas. Se esperaba que lo ayudara simplemente porque éramos hermanos, pero yo nunca recibí un trato similar. Lo aceptaba, ya que era bastante autosuficiente. Tal vez fue parcialmente mi responsabilidad por satisfacer consistentemente sus necesidades sin esperar reciprocidad. Él nunca ofrecía su ayuda cuando yo la necesitaba y solo se acercaba a mí cuando deseaba algo. Mientras que yo era un niño reservado, introvertido, que encontraba placer en el estudio y la soledad, él era bullicioso y grosero, muy parecido a nuestro padre. También tengo una tendencia a ser directo y sincero, nunca endulzando mis palabras. Creo que mi madre pudo haber formado una impresión negativa de mí debido a mi franqueza. Este favoritismo convirtió a David en el consentido de la familia, y no me opuse a ello durante nuestros años formativos. Sin embargo, las complicaciones surgieron cuando comenzó a acosarme y a menospreciarme por ser diferente a él. Me ridiculizaba por mi estatura y por el hecho de que usaba anteojos. Entraba subrepticiamente en mi habitación, hojeaba mi diario y, posteriormente, se quejaba a mi madre sobre su contenido. Cuando expresaba mi enojo hacia él y manifestaba mis quejas a nuestros padres sobre su intromisión en mi privacidad, ellos lo descartaban con risas, afirmando que era intrascendente. Cometió actos más atroces, como casi romper mis lentes e introducir sustancias desagradables en mis alimentos. En una ocasión, incluso colocó pequeñas piedras en mi cereal, pero afortunadamente, las descubrí antes de que pudieran dañar mis dientes. Cuando informé a mi madre, ella lo trivializó, diciendo, así es como los hermanos se unen. Cada vez que discutíamos, David explotaba mis vulnerabilidades para humillarme. Asistíamos a la misma institución educativa, así que sabía que estaba siendo objeto de acoso por parte de algunos estudiantes. En lugar de brindar apoyo, se alió con los agresores, usando términos despectivos como perdedor feo o simio e incitándolos a infligirme daño físico, afirmando que yo era simplemente una profunda decepción. En otra ocasión, durante una disputa por un asunto trivial que ni siquiera logro recordar, sugirió que me quitara la vida. Si bien normalmente podía ignorar la mayoría de los insultos, ese fue particularmente doloroso porque estaba lidiando con mi bienestar mental en ese momento. Actualmente estoy en un mejor estado, pero fue devastador saber que mi propio hermano deseaba mi deceso. Dado que papá estaba frecuentemente ocupado con el trabajo y mamá parecía indiferente, incluso me reprendió una vez, alegando que era mi culpa por provocarlo, las cosas progresivamente se deterioraron durante la escuela secundaria. Hubo un episodio alarmante cuando David intentó prender fuego a mi cabello, y asombrosamente, nuestra madre justificó sus acciones, afirmando que simplemente estaba jugando. En serio, ¿quién exhibe tal conducta? Afortunadamente, mi padre finalmente se alineó conmigo y enfatizó la gravedad de la situación. Incluso emitió una advertencia de contactar a las fuerzas del orden con respecto a David. Esta instancia fue una genuina revelación para mi hermano, ya que nunca antes había enfrentado ninguna repercusión por su comportamiento. Estaba auténticamente desconcertado, y mi padre articuló inequívocamente que ya era suficiente y que David necesitaba comenzar a tratar a su hermano mayor con respeto. Más tarde, papá entró a mi habitación para una conversación. Nunca anticipé su respaldo porque consistentemente le informaba a David sobre su parecido, lo cual era exacto. Papá concedió que había anticipado durante años que David desarrollaría madurez, pero gradualmente estaba discerniendo que David estaba evolucionando hacia un significativo acosador. Escuchar esto de mi padre fue increíblemente validante, y casi sucumbo a las lágrimas. Le divulgué todo lo que David había perpetrado contra mí a lo largo de los años e incluso aludí al acoso en la escuela. Mi padre quedó asombrado por la magnitud de mi resistencia. Al día siguiente, se comunicó con el director para asegurar que los agresores fueran advertidos sobre severas sanciones si sus acciones persistían. Más tarde esa noche, papá me inscribió en clases de artes marciales mixtas, MMA, en nuestro gimnasio del vecindario, instruyéndome que necesitaba volverme más asertivo y confrontar a los acosadores en mi vida. Admito que un joven estudioso como yo, esforzándose por adquirir habilidades de combate, podría haber parecido cómico, pero estaba intensamente comprometido. Adecuadamente administraba mi tiempo para armonizar mis actividades académicas con el entrenamiento físico diario, y las sesiones de MMA transformaron por completo mi vida y mi físico. Un día, David estaba involucrado en su usual comportamiento travieso nuevamente. Robó mi asignación, la cual obteníamos por ayudar con las tareas domésticas. La había estado acumulando durante un considerable periodo. David entró clandestinamente en mi habitación y se la apropió.
Lo detuve justo cuando estaba a punto de partir en su bicicleta con sus compañeros. Insistí en que me devolviera mis fondos, pero David se burló de mí, afirmando que todo lo que podía hacer era buscar la asistencia de mi padre. No estoy seguro de que me superó, pero lo golpeé en la cara. Estaba asombrado, cayó hacia atrás, y recuperé mi dinero de su bolsillo antes de empujarlo hacia abajo nuevamente. David comenzó a llorar ruidosamente, lo cual era bastante divertido. No obstante, mi madre se apresuró a ayudarlo y a averiguar qué había sucedido. Cuando descubrió que yo había participado en un altercado físico con él, se sorprendió y me castigó, diciendo que debía servir como un ejemplo más positivo para David, quien parecía disfrutar al verme siendo reprendido. Mi madre también expresó su desaprobación a mi padre con respecto a mi conducta, afirmando que requería manejo. Mi padre solicitó severamente a ambos que proporcionáramos una explicación. Conté cómo David había tomado el dinero que había laboriosamente ganado y ahorrado, mientras que David intentó racionalizarlo diciendo que necesitaba los fondos para una reunión social y que, como su hermano, debía ofrecer asistencia. Sin embargo, papá le informó a David que era afortunado de que solo lo hubiera golpeado por robo, ya que cualquier otra persona lo habría denunciado a las fuerzas del orden. Procedió a informar. David exhibía un fuerte sentido de derecho, creyendo que tenía la prerrogativa de tomar las posesiones de otros sin su autorización. Estaba descontento con esta reprimenda y mostró un ataque de rabia, probablemente anticipando el apoyo de nuestra madre. Sin embargo, papá mantuvo su firme postura. Cuando David comprendió que no enfrentaría disciplina por ser golpeado, vociferó su intensa animosidad hacia mí y se retiró a su habitación, asegurando la puerta detrás de él. Posterior a esa ocurrencia, David comenzó a crear una distancia entre nosotros. Finalmente había comprendido que ya no podía intimidarme y que incluso papá había cesado de respaldar sus payasadas. Por primera vez en un considerable lapso, sentí una apariencia de igualdad entre nosotros. Aunque ya no era capaz de infligir daño físico, recurrió a la difamación verbal cuando nuestros padres no estaban en la cercanía. Su conducta se deterioró con la madurez, volviéndose cada año más irascible y volátil. Cuando me acercaba a él con una pregunta, me ignoraba y se marchaba, pronunciando términos despectivos como bicho raro o fracasado, en voz baja. Si necesitaba transmitir algo, lo comunicaba a través de nuestra madre en lugar de dirigirse a mí directamente. Cuando la interrogaba sobre la razón detrás de la incapacidad de David para conversar conmigo, ella me imploraba que exhibiera mayor comprensión. Era incapaz de discernir si eran meramente hormonas adolescentes o auténtica malevolencia. Con el tiempo, lidiar con sus comentarios se volvió insoportable, y anhelaba mudarme y escapar de su presencia. Persistentemente le solicitaba a mi madre que facilitara un diálogo entre nosotros para resolver nuestros conflictos, pero ella consistentemente declinaba, afirmando que no deseaba intervenir. Cuando solicitaba su perspectiva sobre la causa del trato de David hacia mí, ella evadía la consulta. Finalmente, partí hacia mi universidad preferida, habiendo asegurado una beca como un sobresaliente erudito. Mi padre organizó una reunión celebratoria para mí, e incluso mi madre pareció gratificada. No obstante, David mantuvo su desapegada y distante conducta, escasamente reconociendo mis logros. El día que me embarqué para la universidad fue una mezcla de euforia por el inminente futuro y alivio por evadir el nocivo entorno doméstico. Los iniciales meses en la universidad fueron emancipadores. Forjé nuevas amistades, disfruté mis cursos y comencé a construir una vida distinta del sofocante ambiente de mi crianza. La perpetua aprensión de las verbales embestidas de David se disipó, otorgándome una novedosa tranquilidad. Durante mi segundo año, me encontré con mi cónyuge, Karen, en un evento social de fraternidad a través de un conocido mutuo, y experimentamos una instantánea afinidad. Originando de una devota crianza, tener descendencia fuera del matrimonio era estigmatizado. No obstante, cuando constatamos su embarazo en nuestro año conclusivo, resolvimos casarnos inmediatamente después de la graduación. Nuestros esponsales fueron un modesto pero gozoso evento. Nuestros padres estaban eufóricos por nosotros, y saboreamos las festividades. En esa coyuntura, percibí a Karen como el amor supremo de mi existencia. Consistentemente había visualizado una unión monógama, una solitaria mujer para regresar a casa y compartir mi vida. A pesar de que otras mujeres exhibían interés a lo largo de los años, nunca participé en ninguna búsqueda, ya que estaba genuinamente realizado en mi matrimonio. Karen era mi mujer ideal, y nunca deseé infligir dolor sobre ella. Sin embargo, posteriormente desenterré dos instancias de traición en nuestro matrimonio. Uno fue una intermitente relación con su casado colega que perduró por varios años, y el otro fue una fugaz aventura con un antiguo pretendiente durante una estadía a su parentela. Algunos podrían considerarme ingenuo, y en retrospectiva, no puedo disentir por completo. Cada vez que nos separamos por una duración, opté por absolver a mi esposa.
No deseaba nutrir a nuestro hijo en un hogar fracturado y confiaba en que podríamos superar estos impedimentos. La aventura con su compañero de trabajo transpiró cuando éramos juveniles, y lo adscribió a juveniles indiscreciones y defectuoso juicio. Por un rato, las circunstancias parecieron mejorar, aunque nunca pude reinstaurar por completo mi fe en ella. Ejercí mi máximo para desestimar mis incertidumbres, conocedor de que si elegía perdonar, tenía que genuinamente esforzarme por un nuevo comienzo. Han transcurrido 4 años desde su segunda transgresión, y me sentí asegurado en mi determinación de concederle otra oportunidad. Karen parecía haber evolucionado, y éramos auténticamente dichosos, planificando el futuro de nuestra familia. Sin embargo, hace 3 meses, mi existencia fue una vez más demolida cuando ella divulgó que había estado envuelta en una prolongada aventura e insinuó que nuestro hijo podría no ser biológicamente mío. Sus pronunciamientos me impactaron con inmensa fuerza. Una combinación de asombro, traición e incredulidad me engulló. Me esforcé por comprender la magnitud de su admisión. Aturdido, logré preguntar por qué había ocultado un secreto tan trascendental y cómo pudo haber perpetrado algo tan calamitoso. Su respuesta fue frígida y apática, como si estuviera desconectada de la angustia que infligió. Sus nebulosas réplicas me suministraron más consultas que elucidaciones. Fue un extraño y agonizante instante, forcejeando con la desintegrada confianza y dubitación concerniente a mi propia parentela. Persistí en presionar a Karen por la veracidad, ya que creía que merecía el derecho de saber el progenitor del niño que había estado nutriendo desde el nacimiento. Finalmente, ella concedió que era David. Mis ojos se expandieron en asombro mientras interrogaba el significado de Karen. Ella expuso que ella y David habían desarrollado una camaradería cuando la introduje a mi familia, y ella residió con nosotros desde el Día de Acción de Gracias hasta el Año Nuevo. David, típicamente gélido hacia mí, fue cordial y cortés con ella, lo cual me gratificó porque no deseaba que Karen se sintiera marginada. Karen aspiraba a ser abrazada a mi familia, así que dedicó considerable tiempo a mi madre siempre que era factible. Ella discernió la discordia entre David y yo e interrogó sobre ello. Le confié sobre nuestra tensa relación y elucidé que podríamos nunca reconciliarnos debido a sus irresolutos sentimientos. Karen comprendió pero comenzó a incorporar a David en nuestras excursiones, anticipando que fomentaría un vínculo entre nosotros. Cada vez que planeábamos ver una película, ella extendía una invitación a David, y proyectábamos cualquier filme que él seleccionara Durante este periodo, David y yo realmente conversamos un poco, lo cual fue un avance comparado con su típica reticencia. Recuerdo a Karen y David pasando tiempo juntos y participando en sesiones de videojuegos, pero nunca atribuí mucha importancia a ello. Karen me transmitió que un día, David le confió con respecto a sus dificultades en una reciente separación. Sintiéndose susceptible, inició una amistad con ella. Ella mencionó que él participaría en inofensiva coquetería con ella cuando yo no estaba presente, y finalmente, las circunstancias se espiralizaron más allá de su control. La imagen mental de mi cónyuge y hermano participando en intimidad indujo un sentimiento de repulsión dentro de mí. Karen admitió que experimentó remordimiento después y terminó la relación, lo cual correspondió con su repentina determinación de regresar a casa en lugar de celebrar el Año Nuevo conmigo. A pesar de mis esfuerzos por persuadirla de que permaneciera, ella estaba resuelta a partir. Cuando nos reunimos en la universidad siguiendo las vacaciones, ella exhibió su acostumbrada jovialidad, así que no profundicé más. 2 semanas subsecuentemente, descubrimos su embarazo. Karen confesó que estaba incierta si el niño era biológicamente mío o de David, y careciendo de un método para constatar la paternidad, optó por permanecer conmigo, reconociendo que yo era el hermano más incondicional. Este fue el ímpetu para nuestro matrimonio. Mi existencia se sintió como si se estuviera desintegrando. La descendencia que adoraba podría ni siquiera estar biológicamente relacionada conmigo. Interrogué si Karen había estado participando en relaciones íntimas con David recientemente, y ella gradualmente asintió en afirmación. Ella divulgó que ellos habían perpetuamente mantenido contacto debido a su innegable relación. Se reunían subrepticiamente en hoteles, engañándome con reclamos de trabajar horas extras. Ella concedió que una mitad de sus excursiones profesionales eran, de hecho, amorosas escapadas con él. Cuestioné por qué se desposó conmigo si deseaba a mi hermano, y Karen aseveró que no deseaba ser la que disolviera el matrimonio. Me percibió como un ejemplar progenitor para nuestro hijo y eligió permanecer. En sus palabras, erró y estaba desorientada en cuanto a cuándo cesar. Le informé a Karen que estaba aliviado de que divulgara la veracidad, pero que intentaba empacar mis pertenencias y partir. Ella comenzó a llorar, implorando perdón, y anticipaba que expresara mi enojo hacia ella. En cambio, empaqué serenamente mi atuendo. Karen insistió en que si la apreciaba, debía esforzarme por preservar nuestra relación y que las transgresiones ocurren en cada unión marital. Cuando discernió que no iba a tomar ninguna acción, alteró su enfoque,
aseverando que nuestro hijo sería impactado por una separación y que la descendencia no debía ser nutrida en hogares fragmentados. Le recordé que ni siquiera podría ser el progenitor, lo cual intensificó sus lágrimas y la llevó a denunciarme por ser insensible. Parecía que creía que nada podría inducirme a abandonar el matrimonio. Tal vez fue parcialmente mi culpabilidad por pasar por alto asuntos en el pasado. Si bien sí la adoraba, se sentía más como si emanara de la noción de que teníamos un hijo colectivamente y habíamos estado juntos desde nuestros días universitarios. Karen persistió en aseverar que no era demasiado tarde para rectificar asuntos, pero encontraba desafiante creerla y había agotado mi paciencia. La confianza era una significativa preocupación, y sus aseveraciones se sentían vacías. Incluso si la absolvía, nunca podría obliterar el recuerdo de ella participando en intimidad con mi hermano. Consistentemente he abogado por perdonar errores, ya que todos somos imperfectos, pero esto estaba más allá de parámetros aceptables. Partí, dejándola llorando en el umbral, y aseguré alojamiento en un hotel. El subsiguiente día, procedí directamente a mis padres y divulgué todo con respecto al enlace de mi cónyuge con David, elucidando cómo habían estado encubiertamente participando en íntimas relaciones por una extendida duración. El asombro en sus semblantes era innegable. Fiel a su disposición, mi madre inicialmente se esforzó por defender a David, manteniendo que su descendencia nunca podría perpetrar tal acto contra su propio hermano. Determinado a revelar la realidad, solicité a mis padres que mantuvieran silencio y me permitieran contactar a David en su presencia. Les instruí a permanecer mudos para poder atrapar a David desprevenido, llevándolo a creer que era un diálogo confidencial. Cuando David respondió al teléfono, lo desafié con respecto a la aventura. Inicialmente, lo refutó extenuantemente, declinando reconocer ninguna rendición de cuentas. Sin embargo, cuando le informé que Karen había divulgado todo, comenzó a atribuir culpabilidad a ella, denunciando su carácter. Aseveró que no era su culpabilidad si las mujeres eran atraídas hacia él y que él era el hermano estéticamente más agradable. Le informé resueltamente que lo expondría a todos. Cuando David me ridiculizó, aseverando que nadie me creería porque él era el descendiente predilecto, me burlé de su arrogancia y expresé gratitud por su corroboración de la verdad, conocedor de que nuestros padres habían escuchado todo. David guardó silencio y luego tartamudeó, esforzándose por racionalizar sus acciones y salvaguardar su reputación. Mi madre, aún en un estado de conmoción, demandó una elucidación de David. Él balbuceó a través de un frágil intento de vindicar su conducta, atribuyendo culpabilidad a todos excepto a sí mismo y fervientemente esforzándose por trasladar la culpa sobre Karen. Podía percibir a mi madre, quien una vez había sido protectora de su hijo predilecto, ahora experimentando una mezcla de desilusión e ira. En ese intenso momento, sentí una peculiar sensación de reivindicación. Por una extendida duración, había resistido la persecución de David, ahora, la veracidad estaba expuesta, y las circunstancias estaban invertidas. Era David quien estaba revelado, sus hechos yacían descubiertos para que todos fueran testigos. Mientras que las declaraciones de David titubeaban, mi padre, típicamente restringido en su conducta, no pudo suprimir su desilusión. Me solicitó que le entregara el teléfono y comenzó a dirigirse a David. David, mi padre inició, su voz impregnada de decepción, lo que has perpetrado no es meramente una traición de tu hermano sino una traición de esta familia. Participaste en intimidad con la esposa de tu hermano y perpetuaste el enlace incluso subsecuente a sus esponsales. Tus hechos portan graves ramificaciones y han irrevocablemente destrozado la confianza que depositamos en ti. Los nutría a ambos para estimar la lealtad e integridad familiar. Lo que has exhibido hoy contraviene todo lo que me he esforzado por impartir. Hizo una pausa, permitiendo que la gravedad de sus palabras penetrara en la conciencia de David. Tu desprecio por los sentimientos de tu hermano y la santidad de su matrimonio es reprensible. Somos una familia, y lo que has hecho nos desgarra. Siempre esperé que superaras tu inmadurez, pero hoy me has demostrado que estaba equivocado. Estoy profundamente decepcionado, no solo como tu padre sino como un hombre que esperaba algo mejor de su hijo. Por respeto a su matrimonio, las acciones de David son intolerables. No solo me ha lastimado a mí, sino que ha fracturado a nuestra familia. Mis padres comparten algo de responsabilidad por cómo resultó él, pero han trazado una línea. Le han revocado su acceso al fondo universitario, dejándolo a él para que gestione sus gastos universitarios de forma independiente. También han cortado todo otro apoyo financiero. Él pensaba que acostarse con mujeres casadas lo hacía un hombre, veamos cómo le va sin su dinero. Me mantuve tranquilo durante toda la confrontación, aunque inicialmente quería gritar. Ver a mi padre disciplinarlo fue inmensamente satisfactorio. Lo había expuesto, y claramente no había anticipado las repercusiones. Mi madre, a pesar de las súplicas de David, intentó defenderlo, pero mi padre rápidamente terminó la llamada. Después, mamá me abrazó.
Fue un raro momento de conexión, un reconocimiento silencioso de apoyo en medio del caos. Se disculpó por no creerme inicialmente. Yo a los 14 años nunca habría imaginado esto, reivindicado y abrazado por mi madre. Mi padre me ayudó a encontrar un abogado para divorciarme de Karen. Ella y su abogado intentaron explotar la situación, exigiendo una pensión alimenticia debido a mis mayores ingresos. Sin embargo, su aventura funcionó a mi favor. La prueba de paternidad confirmó que David era el padre del niño. Esto fue devastador, incluso más que la infidelidad de Karen. El hijo que amé y crié no era mío. Resolví mantenerme fuerte. Karen suplicó que se continuaran las visitas, argumentando que el niño no debería sufrir, pero no podía enfrentarlo. Él era un constante recordatorio de David. Después del divorcio, me sentí liberado al mudarme a mi propio apartamento. Vivir solo se sintió extraño, habiéndome casado joven y nunca experimentado la verdadera independencia. Pero me adapté rápidamente, disfrutando de mi nueva libertad. Hace 2 semanas, mi padre me informó que estaba revisando su testamento para excluir a David por completo. Está resuelto en su decisión. David intentó contactarlos, incluso presentándose en su casa rogando por el perdón, pero se negaron a darle entrada. Incluso mi madre, usualmente susceptible a sus súplicas, parecía haber terminado con él, aunque debe haber sido particularmente difícil para ella. David nunca se disculpó conmigo, demostrando una falta de remordimiento. Simplemente estaba enojado por las repercusiones financieras. Papá me dijo que planeaba dejarme todo a mí, activos, fondo de jubilación, seguro de vida, totalizando casi $2 millones, con la estipulación de que si él fallecía antes que mi madre, ella conservaría el derecho a vivir en su casa. Acepté de buena gana, queriendo cuidar de ella. De alguna manera, David se enteró del testamento. Incapaz de contactar a nuestros padres, me llamó ayer, intentando la reconciliación. Describió sus problemas financieros con la universidad y las exigencias de Karen para la manutención del niño. Afirmó estar arruinado e incapaz de encontrar trabajo. Suplicó por mi intervención, pidiendo un nuevo comienzo. Me reí y le dije que había terminado. Él debería haber considerado las consecuencias. Argumentó que estaba siendo injusto y que Karen compartía la culpa. Estuve de acuerdo, recordándole que me había divorciado de ella, convirtiéndola en su problema ahora. Él no debería quejarse conmigo sobre ella o el niño. Comenzó a gritar, pero lo interrumpí, recordándole que ya no era el hijo favorecido, sino la desgracia que se había acostado con la esposa de su hermano. David se quebró, llorando sobre cómo todos, incluyendo a nuestra familia extendida, se habían vuelto en su contra. Si bien es verdad, no era mi preocupación. Le dije que habíamos terminado y que nunca debería contactarme de nuevo. Ya no lo consideraba mi hermano. Desde entonces, he reproducido nuestra conversación. A pesar de mi enojo, nunca lo había escuchado llorar, no desde la infancia. Me dolió verlo tan desesperado. Entonces, estoy aquí preguntando si debería intervenir con mis padres o si estoy siendo insensible al no hacerlo. Actualización 1. Muchos de ustedes han cuestionado mi falta de contacto con Henry, llamándome despiadado. Necesito aclarar que no me siento cómodo criando al hijo de otro hombre. Esta no es una situación de hijastro. Creía que Henry era mi hijo, solo para descubrir que es de David. Esto fue profundamente doloroso. La razón principal de mi distanciamiento de Henry es cortar completamente los lazos con Karen. Mantener una conexión con su hijo le daría una razón para reentrar en mi vida, y necesito distancia. Podrían encontrarme duro o egocéntrico, pero no puedo verlo de nuevo, al menos no en el futuro cercano. Actualización 2. Como muchos de ustedes supusieron, fue mi madre quien reveló los cambios en el testamento de mi padre a David, provocando su llamada a mí como un último intento de reconciliación. La confronté en presencia de mi padre, y ella confesó, alegando que yo había castigado suficientemente a David y que él se había reformado. Mi padre le dijo firmemente a mi madre que si ella creía que las acciones de David eran excusables, entonces ya no podría permanecer casado con ella, ya que nunca podría perdonar tal deslealtad. Este ultimátum silenció a mi madre. Mi papá declaró que si alguna vez contactaba a David de nuevo, y salía a la luz, debía estar preparada para irse. Como dije anteriormente, mi papá es muy firme en sus convicciones, y esperemos que mi madre aprenda de sus errores. Actualización 3. Reddit. Han pasado 5 meses desde mi última actualización. Mi relación con mis padres se ha fortalecido. Papá y yo jugamos golf semanalmente, y él me trata más como un amigo que como un hijo. Aunque mi madre extraña a David, ha mantenido su distancia. La última actualización que recibí sobre David vino de mi prima. Aparentemente, David había estado solicitando dinero a todos y eventualmente se retiró de la universidad debido a limitaciones financieras.
Él y Karen están viviendo juntos, y él está trabajando a tiempo parcial como mecánico. Según los informes, están criando a Henry juntos, lo cual es positivo, supongo. Nunca discuto a David con mis padres, y ellos tampoco lo mencionan. Para aquellos que preguntan, me está yendo bien. Recibí un ascenso en el trabajo hace 2 meses, lo que resultó en un aumento salarial sustancial. No he estado saliendo, ya que siento que todavía necesito tiempo y espacio para la curación personal. He comenzado la terapia, así que veremos cómo progresa. Gracias por mirar. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa las notificaciones para estar informado sobre más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor. Un año después, el narrador recibe una invitación de boda. Es David y Karen. Reflexiona sobre si debe asistir. Sabe que la presencia de ambos sería una señal de perdón y madurez, pero también teme reabrir viejas heridas. Finalmente, decide no ir. Envía una tarjeta de felicitación y un pequeño regalo, deseándoles lo mejor. Se da cuenta de que ha encontrado la paz al seguir adelante con su vida, sin estar atado al drama familiar. Ha perdonado, pero no olvidado. Y eso es suficiente. El final refleja que, aunque el protagonista ha perdonado en cierto modo, no siente la necesidad de retomar la relación ni de involucrarse en su vida. Ha priorizado su propia salud mental y bienestar, dejando atrás el ciclo de dolor.